Oremos para que el Señor pueda esculpir esa palabra en nuestros corazones. Oramos, Señor, venimos con un corazón para humillarnos, quizás no tan humillados, pero queremos estar humillados delante de ti. Gracias por la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado, y gracias porque hoy iniciamos también un libro más, que es el libro de Jonás. Ayúdanos no solo a aprender, sino a aplicar esta palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Has pensado tú alguna vez que ya no hay esperanza para ciertas personas? O sea, son pero tan malas que ya no hay esperanza para ellas, que lo único que les espera a esas personas es el infierno. ¿Has pensado tú alguna vez? ¿Te has alegrado cuando estas personas han muerto? En tu corazón, ¿verdad? Si alguna vez pensaste que ya no hay esperanza para ciertas personas, que su perversidad es tan grande que son incapaces de cambiar, el libro de Jonás puede deshacer tus esquemas mentales. Piensa por un momento en los asesinos en serie, aquellos que llevan un listado, ir matando mujeres, violadores, traficantes de drogas o terroristas internacionales. Es normal desear que tales individuos violentos y llenos de odio sean castigados. Pero este libro de Jonás nos describe cómo Dios desea extender su gracia. ¿Desea extender qué, hermano? Su gracia, su misericordia a las peores personas. También el libro de Jonás nos desafía a ser usados por Dios para alcanzar al que tal vez despreciamos o cuya redención nos parece imposible. Así era el pueblo al que Jonás fue comisionado. Se llamaba Nínive. Sin embargo, yo quiero, antes de hablar ya en esencia del libro de Jonás, yo quiero irme a las orillas, al contexto, para que cuando ustedes lean el libro de Jonás, ya ustedes tengan una idea de qué trata el libro de Jonás. Quiero hablar bastante en este mensaje del contexto del libro de Jonás, para que ustedes se animen a leerlo. Son 4 capítulos. Y que cuando vayan por el 1, el 2, el 3 y el 4, su mente sea diferente. Esa es mi tarea, ¿verdad? Mi tarea es, como un minero, cavar y luego de haber cavado, presentar la perla. ¿Cuál es el contexto histórico acerca del libro de Jonás? Vamos a ir despacito. Jonás fue un profeta
designado al reino del norte, que se le llamaba Israel, o sea, a las 10 tribus. Ahí fue designado Jonás. Jonás fue contemporáneo de Amós. En ese tiempo Israel disfrutaba de paz. Los asirios en ese tiempo estaban calmados, o sea, la capital de Asiria era Nínive. Estaban calmaditos, aunque eran una potencia mundial económica y de guerra, estaban calmaditos. El rey que gobernaba Israel en ese tiempo, en el tiempo de Jonás, era Jeroboam II. Se cree que antes que Jonás llegara a Nínive, porque uno cree que así fue de romplón, se cree que antes de que Jonás llegara a Nínive, ya Dios había intervenido en Nínive. Dios había intervenido para prepararles en arrepentimiento a ellos. Dios envió un eclipse solar a Nínive y también envió unas pestes. Entonces ya Nínive sabía que Dios no estaba jugando, que Dios habla en serio. ¿Cuál es el origen de Jonás? Fíjese que es extraño. Jonás es Galileo, de Galilea. De ahí es Jonás. Hay en un lugar, Jonás era oriundo, así como le decimos nosotros, de Gat-Efer. Así se llamaba el cantoncito donde Jonás vivía, pero era en Galilea, cerca de Nazaret. Ahí vivía Jonás. Algunos se han preguntado, porque en Jonás se ve una rebelión y una desobediencia, pero tan real, que algunos se han preguntado, ¿y Jonás era creyente? Si es que no se le ve ni una pizca de creyente. Pero alguien pregunta, ¿y era creyente Jonás? Entonces, para aquellos que dudan si Jonás era creyente, te voy a contestar con la palabra de Dios. Segunda de Reyes 14:25. Dice: Él restauró los límites de Israel. Está hablando del rey de Israel. Desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado. ¿Por quién dice? ¿Por quién había hablado esa palabra Dios, hermano? Por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta, que fue de Gat-Efer. Y debido a que hay muchos críticos, y estos críticos ya hay como una maldad en eso. Hay muchos críticos que distorsionan las Sagradas Escrituras y ponen en tela de juicio las Sagradas Escrituras. Debido a eso yo voy a enfatizar algo hoy y con una pregunta: ¿cuál es el género literario de Jonás? ¿Será que el libro de Jonás era una alegoría ficticia? No. El libro de Jonás era un libro narrativo histórico, algo que fue real. ¿Se entiende, hermano? Por ejemplo, cuando alguien te diga, no, el libro de Génesis no es histórico, ponte los guantes y pelea y diga, no, el libro de Génesis es un libro histórico, y ponte los guantes. El libro de Jonás no es una alegoría.
es narrativa histórica. El libro mismo nos da datos geográficos históricos que rechaza que sea una alegoría. El libro del progreso del peregrino es una alegoría. La ciudad de la destrucción, no, esa ciudad es una ciudad alegórica que no existe, es simbólica, nunca ha existido ni existirá, pero Nínive sí existió, fue real. Jonás sí existió. Gad-Efer sí existió. Roboán sí existió. Israel sí existió. Las 10 tribus sí existieron. El pez fue real, no era caricatura, es real. El barco era real. Jesucristo habló de Jonás. Así que el libro de Jonás, su género literario no es simbólico ni alegórico, es histórico. ¿Por qué Jonás es diferente a todos los libros proféticos de la Biblia? Mire, hermano, el libro de Jonás es muy, pero muy diferente. Es bien atractivo, sí, pero es muy diferente a todos los libros de la Biblia. Cuando un escritor escoge un libro profético, generalmente encontramos en ellos denuncias, corrigiendo, llamado al pueblo a volverse a la santidad. Pero el libro de Jonás nos encontramos con otro escenario. Porque Jonás enseña acerca de el buen camino a través de su vivencia. O sea, y me voy a anticipar, a través de su mal ejemplo. El libro de Jonás, mire hermano, yo no me extraño aquí que usted se vaya a reír de lo que yo voy a estar diciendo, porque el libro de Jonás es una sátira. Es que da risa algunas cosas. Jonás enseña el camino del Señor a través de su mal ejemplo. ¿A través de qué enseña Jonás, hermano, el camino del Señor? O sea que a los niños podemos decirle, miren niños, imitemos a Jonás, no seamos como él. Porque es una sátira. Esa es la manera de enseñar de este libro. Jonás es una especie de antihéroe. ¿Es una especie de qué, hermano? Y como yo estoy enseñando, tratando de llegar al más bajito, ¿qué es un antihéroe? Pues es un personaje que carece de cualidades tradicionales de un verdadero héroe. Ese es un antihéroe. Un personaje que carece de la valentía, la integridad moral, el altruismo. En lugar de eso, un antihéroe es un personaje que presenta defectos, errores o acciones que desvían de la moral común, a pesar de que este antihéroe sea atractivo para los niños y para los grandes. Hábleles a los niños de Jonás, ahí los tienen bien quietos. Hábleles usted de ese gran pez. ¿Qué niño no sabe esta historia, no? Por eso es un privilegio estudiar este libro. Y sé que, y eso espero, que el libro de Jonás traiga mucho arrepentimiento en nuestras vidas. Hermanos, dijo un escritor que se llama Brent Butler, en los demás libros lo que vemos es profetas llamando al arrepentimiento, un llamado a la santidad, pero acá es diferente. Lo que encontramos es un mal ejemplo, y es a través de ese mal ejemplo que Jonás predica. Jonás nos cuenta una historia llena de ironía, sátira, personas contradictorios,
humor. Jonás quiere que te rías. Jonás quiere que te sorprendas. Jonás continuamente te presenta lo inesperado. Jonás nos provee de un ejemplo negativo de cómo no ser un mensajero de Dios. Jonás dice, ¿quieren saber cómo ser un mensajero de Dios? No me imiten. Tremendo. ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que Jonás sea un antihéroe? Fíjese bien. Dios le ordena a Jonás ir a Nínive. ¿A dónde le ordena Dios? La capital de Asiria. Y lo que Jonás hace, versículo 1 al 3, es tomar un barco e irse tan lejos como sea posible de la presencia de Dios y de Nínive. ¿Entendieron, hermanos? Fíjese bien, es que da risa, hermano. Mientras los marineros paganos, hermano, que servían a dioses paganos, que eran irreales, esos marineros tenían un temor natural a sus dioses, hermanos, que en la angustia clamaban a ellos de todo corazón. ¿Y sabe qué hacía Jonás en ese momento? Durmiendo y roncando, no dice la Biblia, pero todo el que duerme ronca. Durmiendo y roncando en la bodega del barco. El capitán tuvo que forzarlo, ir a traerlo y amenazarlo y decirle, clama igual que esto. Se espera que alguien que tiene un Dios diferente de Dios clame en estos momentos. Jonás no clamaba, él dormía en lo que los demás estaban clamando. ¿Qué haría usted, hermano, cuando un avión se viene a pique así? Pero no un avión de papel, un avión de verdad, y usted va adentro. Ahí se le sale, hermano, el ídolo o el Dios verdadero que usted tiene. Ahí se le sale, hermano. Jehová o Baal, o sea, en el Dios que usted crea, Virgen Santísima. Pero Jonás no, él durmiendo, hermano. Hermanos, cuando Jonás finalmente se identifica como un siervo de Dios, ¿sabe qué dijo él? Como los marineros lo acorralaron, ¿quién eres? Yo, dijo, soy hebreo y temo a Jehová, el Dios de los mares, el Dios de las tempestades. Hermano, qué contradicción. Él dice que temía y andaba huyendo de Dios. O sea, los marineros dirían, no es posible. Un hombre temeroso de Dios no anda huyendo de Dios. Un hombre temeroso le obedece, pero este anda huyendo y no, eso no se hace. Los marineros le aconsejaron, los marineros idólatras, no, eso no se hace. Aquí en el universo, aquí en el mar y aquí en lo que conocemos, lo que tú estás haciendo no es temor de Dios. Cuando Jonás es comisionado la segunda vez, su mensaje era sencillo. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Eso era todo. No le puso ni una conclusión llena de gracia. Pero si ustedes se arrepienten y si se vuelven a Jehová, Él los perdonará, Él se va a apiadar. Hermano, Jonás no le puso nada de gracia a su mensaje. Su mensaje, ¿cuál era, hermano? Unos escritores dicen que es 5 palabras nada más. Dentro de 40 días, ustedes. Da risa, hermano.
Más bien el mensaje del rey fue lleno de gracia, porque cuando el rey se arrepintió, dijo, pongan a los pájaros, a los pericos, a los animales, a las mulas, vístanlos de cilicio, desde el animal hasta el rey, nos vamos a arrepentir de todo corazón, dijo él, y clamen fuertemente, dijo el rey, a Jehová, al Dios ese que va a enviar ese juicio, y miren, dijo, quién sabe si se apiada de nosotros. Wow, ahí estaba la gracia de Dios. El rey tenía más gracia que Jonás. Hermanos, ¿qué hace usted cuando un hijo está comenzando a conocer al Señor y dice, y el hijo, papá, sinceramente ¿qué haría usted, hermano? Su hijo, papá, quiero arrepentirme, quiero recibir a Cristo, papá. ¿Qué haría usted, hermano? Una fiesta. Hermano, nunca ha habido un avivamiento como en los días de Jonás, cuando él predicó. Son pocos los avivamientos, hermano, que han habido. ¿Y sabe cuál fue la actitud de Jonás cuando ellos se arrepintieron? Se enojó con Dios. ¿Qué hizo Jonás, hermano? Por eso no quería venir yo, le dijo. Porque yo te conozco a ti, Señor, que tú eres clemente y compasivo. Y yo no quiero la compasión para esto. Ay, Dios nos ayude, hermano. ¿Cuál es la verdad central de este libro? ¿Cuál es la verdad central de este libro? Ahí está la soberanía de Dios, está el juicio de Dios, pero la verdad central de este libro es la gran compasión y misericordia de Dios en la salvación. La gran compasión y misericordia de Dios en la salvación. Repitan conmigo, la gran compasión y misericordia de Dios en la salvación. Hermano, este libro confronta. Este libro es como un espejo que nos presenta la compasión de Dios versus la nuestra. Hermanos, este libro confronta porque nos hace ver cuánto tenemos de Cristo y cuánto tenemos de Jonás. ¿A quién nos parecemos más? Yo he dividido este libro en dos partes. Decidí dividirlo así porque es lo que marca. Dos partes. La estructura le llamo yo. El capítulo 1 al 2, la primera comisión de Jonás. Ahí está, para cuando usted lo estudie. Hoy puede estudiarlo en la tarde. Hoy es el día del Señor. Y del capítulo 3 al 4, la segunda comisión de Jonás. La primera comisión fue cuando él huyó y la segunda comisión fue cuando él ya obedeció a regañadientas. Ahí está. Hermanos, en ese tiempo, en los días de Jonás y aún en los días de Abraham y de Moisés, Dios tenía una pasión y una compasión por todo lo que Él había creado. Y aunque Él escogió a un pueblo llamado Israel, pero Dios amaba a las demás naciones, a los amorreos, a los fereceos. Él los soportó con tanto tiempo esperando su arrepentimiento. ¿Y saben qué, hermanos? Dios quería que Israel fuera un pueblo misionero. ¿Un pueblo qué, hermano? Misionero. No cuesta ser misionero. El taxista hoy venía ahí hablando conmigo y con su musicón, y yo le dije, pues como yo venía pagando, apague la musiquita.
Ya con eso él sabe, ¿entiende? Ya con eso él, y comenzamos a hablar, hermanos. Le digo yo, ¿y usted va a la iglesia? A veces, me dice. Y en broma le digo yo, y es que el predicador va a veces, y se tira la carcajada. Hermano, Dios nos ha dado una misión. Israel, Dios lo constituyó como misionero. Israel no debía considerarse como el pueblo privilegiado y ya nadie más se salvará, solo nosotros. Éxodo 19 dice: vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Dios quería que Israel fuera una nación intermediaria, un sacerdote, una nación intermediaria entre las naciones y Dios. Éxodo 12, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Jonás tenía que entender esto, pero el nacionalismo de Jonás le fue tropiezo. Como yo dije al inicio, ¿has pensado tú alguna vez en personas que no merecen ser salvas? Los asesinos en serie, los violadores, los presos que están en las cárceles más seguras del mundo, los mareros que están presos en nuestro país. ¿Cómo eran los ninivitas en el tiempo de Jonás? Nada de Cruz Roja, hermano. Si esos ninivitas nunca habían sabido los 10 mandamientos, y para ellos matar era un comercio, era parte de la maquinaria, hermano. Hermanos, hablando bíblicamente, ¿quiénes eran los ninivitas? Vamos a hablar bíblicamente primero. Si hacemos una lista de los pueblos más crueles de la historia, Nínive no puede quedarse atrás. Su crueldad era terrible. Jonás 1:2 dice: ha subido la maldad. Ellos rebalsaron de maldad. Entre las naciones que Dios debía de derramar juicio, este ya tiene 50%, todavía no. Este tiene 80%, todavía no. Este ya 99%, ya llegó. Jonás, ve, porque estos tienen 99% de maldad, ya llegó, mi justicia ya rebalsó, y su maldad ha subido a mi presencia, porque yo soy el dueño de todas las naciones y examino todas las ciudades enteras, y esta ciudad ya va a ser destruida. Pero antes, ve y predícales. Una ciudad mala, hermanos. Hermanos, ellos eran extremadamente idólatras, y eso los hacía ser lo que eran. Ellos eran conocidos, famosos por su crueldad. Tenían como dioses a los dioses más paganos. Ganaron notoriedad debido a su crueldad. La historia retrata a este pueblo como la personificación de la crueldad y brutalidad. Eran sanguinarios, un centro de mentiras, de deshonestidad, de crímenes comunes. Las atrocidades cometidas por los asirios y los ninivitas en sus campañas, ellos estaban entre los pueblos más brutales de la antigüedad. Según registros históricos, los ninivitas se enorgullecían de exponer a sus víctimas y desmembrarlas, de sacarle los ojos, de hacer todo aquello. Ellos practicaban la guerra como una maquinaria económica para lograr los apetitos materialistas de su corazón. Esos eran los ninivitas. Y es más, ellos eran la posible amenaza
del pueblo de Israel. Y 100 años después de la predicación de Jonás, los ninivitas se dieron el lujo de destruir al pueblo de Israel, de llevar cautivos más de 27,000 personas y de arrasar con el pueblo de Israel. Por allá andaba la cosa. Jonás era inteligente. Él decía, si Dios no los destruye, estos se van a arrepentir y después se van a volver nuevamente a... Más o menos les he hablado del contexto del libro de Jonás, un libro tan hermoso. Y quiero comenzar hoy desde el capítulo 1, solamente vamos a ver el 1 hoy. Capítulo 1 al 2, la primera comisión de Jonás. ¿Qué vamos a ver ahorita, hermanos? La primera comisión de Jonás. ¿Puedes traer agüita, por favor? Dios comisiona y da la orden a Jonás, y Jonás huye. Veamos el versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, la palabra de Dios era clara, hermano. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Cuál es la primera problemática que encontramos acá? Hay que hablar lo positivo de Jonás. Encontramos a un Jonás obediente en parte. Porque Dios le dijo, levántate, y él lo hizo. ¿Sí o no, hermano? Él lo hizo. Él se levantó, pero, ahí está la parte negativa, para ir a otro lado. Por eso les digo que este libro es hermoso. Hermanos, el problema no fue que Jonás no oyó bien, él oyó bien. Por ejemplo, usted le dice, hijo, ¿me oíste? Usted le manda al niño a traer arroz y trae una pelota. Yo me acuerdo de mis hermanos. El problema no fue que Jonás no oyó bien, él oyó bien, hermanos. No fue que él se equivocó de ciudad. Se trata del caso de alguien que oyó con toda claridad lo que Dios le pidió, hermanos. Su misión era ir a Nínive. Y para que no hubiese ninguna excusa, Dios le especifica la gran ciudad. Por si habían dos Nínive. Y dice, no, pero yo fui a Nínive, a la otra. No, la gran ciudad. Dios le dice, ve a Nínive. ¿A cuál? A la grande, no hay pérdida. Imaginémonos, hermanos, que Dios le hubiera dado esa orden a Abraham. ¿Qué creen ustedes que hubiera hecho a Abraham? Ve a sacrificar a tu hijo al monte. Y Génesis 22:3 dice que Abraham, hermano,
se levantó de mañana para ir al monte. ¿Para dónde fue Abraham? Hermano, yo estoy seguro que si Dios le dice, Abraham, ve a Nínive, Abraham se levanta de mañana, hermano. Pero Jonás no era así. Jonás nos está dando una gran enseñanza, hermano, de no imitarlo, de no obedecer en parte. Hermanos, Jonás hizo exactamente todo lo contrario. Se me olvidó traer un mapa, pero fíjese que en el mapa, hermano, hay personas que tenemos problemas con la geografía. Hay personas que no sabemos dónde está el este y cuál es el oeste. Yo tuve que estudiar ayer el este. Hermanos, ese no era el problema de Jonás. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Nínive quedaba a 900 kilómetros y solo era una vueltecita así, al oriente. Y Tarsis quedaba a 4000 kilómetros al poniente. Él lo que quería, hermano, de verdad, era irse tan lejos sea posible, no de los ninivitas, de la presencia de Dios. Jonás quizás no había sido instruido, o no era que quizás no había sido instruido, él sabía el Salmo 139. ¿A dónde me huiré de tú? Y si fuere a los cielos, ahí estás tú, y si en el mar, yo ahí estoy. ¿Quién puede huir? Si eso da risa, hermano, ¿quién puede huir de la presencia de un Dios omnipotente? Hermanos, una aplicación para todos acá, incluyéndome. Tenemos que orar fuertemente por un corazón obediente a la voluntad de Dios. ¿Qué acabo de decir, hermano? Fuertemente, hermano. Porque muchos de los corazones que están acá, y también el mío, somos bien duros. Por años hemos creído que sí se puede desobedecer a Dios y no nos va a pasar nada. Hermanos, de verdad, con compasión y pasión y carga, tenemos que orar fuertemente, como dijo el rey de Nínive. Oren fuertemente, dijo. Nosotros tenemos que orar fuertemente por un corazón obediente a la palabra de Dios, a lo que el Dios soberano ha establecido. Donde Dios dice no, no es no, hermano. Y donde Dios dice sí, es sí, hermano. En el versículo 4 al 16, vemos que Dios soberanamente busca a Jonás, soberanamente busca a Jonás. Mire lo que dice el versículo 4. Pero Jehová, cuando él huyó, pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿A quién hizo levantar? Dice. Igual, Dios le dijo al viento, levántate, tengo una misión. Y el viento dijo, a la orden, mi general. A la orden. El viento, hermano. Y hubo en el mar una tempestad. Y le dijo Dios al viento, vas a hacer una tempestad. Ahí estaba la tempestad, a la orden también. Tan grande
que se pensó que la partiría la nave. Hermanos, Dios tenía un propósito y era llevar a cabo su palabra. ¿Cuál era el propósito de Dios, hermano? Que su palabra siempre se lleva a cabo. Y era que Jonás fuera a Nínive y ellos se arrepintieran. Esa era la palabra de Dios y Dios la iba a cumplir. Y entonces Dios buscó dos ayudantes, al viento y a una tempestad, para que hicieran cumplir a toda costa su palabra. Eso incluía azotar la nave hasta hacer que Jonás reconociera su desobediencia y cumpliera la comisión. Y el viento y el mar obedecieron. ¿Qué hicieron el viento y el mar, hermano? Wow. El viento y el mar, que no tienen la imagen de Dios, porque Dios creó al viento, a la tempestad, a los animales, pero no puso su imagen en ellos. Al hombre sí. El viento y la tempestad, que no tienen la imagen de Dios, obedecieron a su creador. Jonás era un hijo y le valía. Wow. El hombre es osado, dijo alguien. El mar obedece, el hombre es osado. El mar dice, sí, mi Señor. El hombre dice, no, yo tengo otra idea. Wow. Hermanos, los marineros, versículos 5 y 6, los marineros claman a sus dioses. Mientras Jonás duerme en la bodega del barco, el capitán tiene que ordenarle que clame. Estos marineros paganos superaban a Jonás, aún en bondad humana. Fíjese, estos marineros tenían gracia común, más que Jonás. ¿Y de dónde eres? Le dijo. Sí, yo soy de aquí. Sí, le dijeron los marineros, pero alguien que teme a Dios y lo envía a una misión, eso no se hace, le dijeron los marineros. Tú eres el culpable de todo esto. Y hermano, esos marineros eran humanos, hermano, tenían gracia común, más gracia que la de Jonás. Y le dije, ¿qué haremos contigo? Pues le dijo, y echamos suerte y tú eres el culpable. Tírenme al mar. Le dije, no, hombre, le dijeron los marineros, vamos a hacer todo lo posible de por lo menos llegar hasta allá. Los marineros eran más humanos que Jonás. Y dice que lucharon con toda su fuerza y el mar se embravecía más y más y más. Y dice que ahí los marineros clamaron al Señor Jehová. Le dijo, Jehová, Dios de Jonás, Dios de los mares, no eches en culpa lo que vamos a hacer, porque nosotros somos inocentes de esta sangre. Qué marineros tan santos, hermano. Jesús dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de ellos, no entrarán. En un partido de fútbol, si usted es cristiano, usted debe de tener más gracia que todos los que están ahí. Usted debe ser el más compasivo cuando golpean a alguien. Cuando habla a alguien, dice, y fulano no vino, está enfermo, quiero hablar contigo. ¿Cómo se llama? Chepe. ¿Qué le pasa a Chepe? Está, va. Me saludas a Chepe y voy a estar orando, y usted ora inmediatamente por Chepe. Usted debe ser el más compasivo, hermano. No concentrarse tanto en que perdió o ganó, sino en el alma que fue creada a imagen de Dios. Por eso que eso este libro lo despedaza a uno, hermano. Y estos marineros dice que lo lanzaron, no querían lanzarlo, eran compasivos, hermano. Y te vamos a lanzar, papito, porque no, que te vamos a lanzar y te cayó y vos sos el culpable. Adelante. No, hermano, te vamos a lanzar con dolor. Y dice que después que lo lanzaron, el mar se aquietó. Y dice que los marineros en gracia común eran tan agradecidos que yo creo que ahí, según dice un escritor, se convirtieron. Y no, entonces nuestros dioses no son los dioses verdaderos. Jehová de los ejércitos, el Dios de Jonás, el Dios de los mares, va a ser nuestro Dios.
y nosotros le vamos a ofrecer sacrificios. Y ofrecieron sacrificios al Dios de los mares. Qué lindo, hermano. Wow. La gente convirtiéndose, hermano, y llegando, un avivamiento hubo en el barco, pero no era por las oraciones de Jonás. Es porque Dios es soberano, hermano. Amén, hermanos. Dios es soberano. Y hermanos, Dios soberanamente preserva a Jonás. Versículo 17. Mire que Dios tan misericordioso, es que Dios es paciente, hermano, para con Jonás y para con nosotros. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que Jonás es paciente para con Jonás y con nosotros, hermanos? Ya Dios había instruido a un pez grande, ya lo había instruido, ya le había dicho: mira, pez, tú vas a abrir las tapas, tú vas a perseguir este barco, y cuando veas a alguien así de ropas como Galileo, te lo tragas. Cuidado con los dientes. Ese no es para tu comida, no, ese es para que tú lo tengas ahí 3 días. No, no es para mi comida, Señor. No. Después te voy a dar yo. Te voy a proveer, obedéceme primero. Hermanos, Dios había preparado a ese pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 minutos. ¿Así dice, hermano? 3 días y 3 noches. Porque Dios no pierde tiempo. Ahí está ya ilustrando la tumba de Cristo. Ahí está el Evangelio. Por si usted me dice: ¿y dónde está el Evangelio? Ahí está. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre iba a estar también 3 días. Y la tumba no lo iba a retener, porque la orden era: resucita. Y por eso les decía yo que este libro lo vamos a llevar despacito. Hasta ahí llega ya todo. Hoy voy a concluir, de verdad. Pero en esta conclusión yo quiero que meditemos un poco. Hermanos, no solo el viento y la tempestad obedecen al Señor, sino los monstruos marinos, y en este caso, un gran pez. Usted no ande inventando, no ande ahí comprobándole a la gente, no, que pudo haber sido ballena, pudo haber sido un pez. La verdad que la Biblia dice que un gran pez, y pudo haber sido ballena el que se tragó a Jonás. Y si la Biblia dice que Jonás se tragó al pez, yo lo creo. No se complique. La Biblia dice que los pecadores arruinados, que nos arrepintamos, vamos a ir al cielo, y así va a ser. Hay gente que no le responde al Señor 1 año, 2 años, 3 años, a los 4 años le responde. Pero hay que ser paciente, porque Dios ha sido paciente conmigo también. Si usted ve a alguien que viene y no quiere nada del Señor, tenga compasión y diga: Dios puede obrar a su tiempo. Hermanos, todos nosotros nos parecemos a Jonás, porque por nacimiento, al ser hijos de Adán y Eva, lo hemos heredado. Nosotros, al igual que Jonás, hacemos exactamente todo lo contrario de lo que es la voluntad de Dios. Dios dice: al oriente. Nosotros decimos: tengo una mejor idea, al poniente. Sí, Dios lo dice, pero yo tengo una mejor idea. Ya he visto que hay personas que le ganan a Dios. Voy a poner 2 ejemplos. Y yo quiero hacerlo con compasión. Reuniones de hombres
En la congregación somos aproximadamente unos 50 hombres. Y estoy hablando con los miembros de la iglesia. Con los que no son miembros todavía no. Pero tú que eres miembro de la iglesia, tú sabes cuál es el tema de la reunión de hombres. Huyendo de la tentación sexual. Tú sabes cuál es el deseo más fuerte que un hombre tiene, la tentación más fuerte que un hombre tiene. Tú lo sabes, tú sabes claramente eso, querido hombre, querido miembro de la iglesia, tú sabes eso. Y yo sé eso. Y con mucho amor preparamos esos eventos. Y tú sabes que tienes eso, tienes ese problema. Tú lo sabes, pues. Pero adrede, tú no vienes. Hay que empujarte para que vengas. O sea, yo quiero hablar claro, no quiero tirar indirecta. Quiero hablar claro, son pocos los que vienen. ¿Cuántos vinieron esta otra vez, hermano? Como 20. Y hay otros que no vienen, nunca vienen, por más que se les diga. Hermano, ten cuidado. Ten cuidado. Hoy es un día de volvernos al Señor. Si eres nacido de nuevo. Hoy es un día donde tú le digas al Señor: Señor, este mensaje es para mí. Yo no sé lo que tú has tratado con el hermano que lo trae. Si él ha llorado, si él se ha esforzado, si para buscar ese tema, y él también en lucha viene para poder dártelo a ti de ayuda. Y yo, los compromisos con personas en yugo desigual. Dios dice: no os unáis en yugo desigual. Es claro, con los incrédulos. No te unas en yugo desigual con los que no se han comprometido, con los que no han nacido de nuevo y no se han bautizado. No te unas. Y hermanos, eso es primera de Corintios 6. Yo estoy hablando de un tema que debe de ser tratado en una iglesia saludable. Y dice Dios: no te unas en yugo desigual, pero nosotros tenemos una mejor idea. Sí, la Biblia dice no hay que unirse en yugo desigual, pero yo lo voy a convertir. ¡Ja! No, hermano. No, hermano. No le tiremos piedras a Jonás. Veamos al Jonás. No, pero a Julana le fue bien. Ten cuidado, porque no ha llegado el día del juicio. Hermanos, hay una palabra que quiero mencionar. Todos nosotros hemos nacido con ese Jonás que se opone a la voluntad de Dios, a las sagradas escrituras. Pero hay algo que Dios da a los que somos duros de corazón como Jonás, y que tenemos a ese Jonás. Se llama el regalo del arrepentimiento. ¿El regalo de qué? Del arrepentimiento. ¿Sabes, querido hombre, querida mujer? Dios te puede dar ese regalo del arrepentimiento antes de su venida. Arrepentimiento es volvernos de ese estado de rebelión. Arrepentimiento es aborrecer la vida rebelde en oposición a Dios. Arrepentimiento es luchar contra esa manera de vivir religiosa, engañosa. No, yo voy a la iglesia. Ahí te escondes con ir a la iglesia, pero no obedeces. Yo diezmo y ofrendo. Ahí te escondes. No. Dios quiere más que eso. Dios quiere que superes al viento
y a la tempestad y al pez. Dios quiere que le digas: Señor, yo fui creada y creado a tu imagen. Yo soy tu hijo y tu hija. Y hoy me vuelvo a ti con este libro que estoy estudiando. Y que este libro no es para solo reírse, no es solo para verlo, es para vernos a nosotros. Este libro es para llorar y para decir, no para decir yo soy santo, yo soy sabio, no, yo soy insensato y soy inmundo en mi manera de vivir, en mi manera de escoger. Hermanos, cuando nos arrepentimos, Dios nos da esperanza para dejar de ser esclavos de ese Jonás, para recibir a otro que fue superior a Jonás. Mira, hermano, cuando tú por gracia te arrepientes y aborreces al Jonás, no, si no lo aborreces, si tú crees que puedes vivir tu vida y puedes modelar siendo desobediente, tranquilo, ya te va a llegar. Pero cuando tú te arrepientes y dices, no, yo aborrezco a ese Jonás en la manera en que he vivido, ¿sabes? Dios te da un regalo a alguien superior a Jonás. ¿Y sabes quién es ese superior a Jonás? Uno mayor que Jonás, dice Mateo 12:41. Uno mayor que Jonás está aquí. Ahí dice. Mira. Uno mayor que Jonás está aquí. Mateo 12:41. Uno mayor. Y aquí más que Jonás en este lugar. La prédica se trataba, no era una prédica moralista. Mi prédica no debe de ser una prédica moralista. Mi prédica debe de ser de presentar claramente a Jesucristo en el libro de Jonás. Y mi prédica va para ustedes jovencitas y ustedes jóvenes que son miembros de la iglesia, ustedes adultos y adultas. Hay alguien aquí superior a Jonás, se llama Jesucristo. ¿Y cómo fue él? Fue obediente. Mira lo que dice Filipenses 2:8 y 9. Eso da deseo de llorar, hermano. Lo hermoso que es Jesucristo. Jesucristo es hermoso, hermano. Jesucristo es tan hermoso que no es digno de vivir una vida en desobediencia. Tú que no te has bautizado, ¿por qué andas de rebelde tú? ¿Por qué andas de rebelde? ¿Por qué te inscribes en los clubes? ¿Por qué vas al gimnasio? ¿Por qué te comprometes? Y con Dios no te comprometes. No, Jesucristo no es digno de eso. Mira, Filipenses 2:8 y 9. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? Este sí era un siervo, superior a Jonás. Hecho semejante a los hombres, se hizo hombre, se humanizó o humanó, se hizo hombre. El Dios del universo se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Señora, ¿no te conmueve esto? ¿Vas a seguir con tus caprichos? ¿Con tu mal testimonio ahí donde vives? Seas una ancianita o un anciano, lo que seas. Si Dios te ha creado y eres su hijo, Dios no te creó para eso, para esa clase de vida. Jesucristo se despojó. Despójate tú también. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y mira la meta más grande de Jesucristo. Ojalá esa sea tu meta y la mía. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Cuál era la meta de Jesucristo, jóvenes?
ser obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. He aquí alguien superior a Jonás, el obediente. Querida joven, querido adulto, cuando tú te humillas arrepentido, ¿sabes? Jesús viene a morar en ti a causa de su resurrección. ¿Sabes que a causa de su resurrección Cristo viene a morar hoy acá a nuestro corazón? Hoy celebramos nosotros el día de resurrección. Continúa el día del Señor en la casa, no haciendo cosas seculares, leyendo el libro de Jonás. ¿Qué acabo de decir, hermano? Continúa leyendo el libro de Jonás, continúa derramando lágrimas. Dile al Señor: yo quiero ser una jovencita como Cristo. Si estoy hasta aquí de la prensa, estoy hasta aquí de la televisión, de jóvenes imitando a Julano, yo quiero ser como Jesucristo. Y hoy es día de mi arrepentimiento. A causa de la resurrección de Cristo entre los muertos, Él puede ahora venir a vivir en espíritu dentro de nosotros. Y no solo Jesús, sino su Padre y su Espíritu Santo. Mira que como dice el verso, mira, si tú eres un gran desobediente y tú crees, pero si tú te arrepientes, Cristo va a venir a morar, y no solo Él, sino también su Padre, y ellos en ti, porque es el Espíritu de ellos, te van a enseñar cómo ser diferente a Jonás en este mundo. Juan 14:23, mira lo que dice, mira qué hermoso ese texto, mientras pasa con la guitarra al Cordero Gloria. Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, el que abandona a Jonás, el que abandona su vida, el que se arrepiente, el que me ama, el que quiere andar conforme a la palabra, mi palabra guardará, la obedecerá. Hermano, Jonás tenía una excelente teología, pero tenía una pésima aplicación. Jonás sabía quién era Dios, sabía de lo que era capaz, pero no caminaba conforme a su teología. Y mi Padre le amará, dice, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. En otra versión dice, en Él, morada en Él. Y Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Querida, ¿te vas a arrepentir hoy? ¿O vas a seguir? Querida joven, querido joven, ¿vas a seguir? Dios dice, al oriente, no, al poniente. Dios dice, el trabajo yo te lo he dado para que me honres ahí. No, yo lo voy a usar para otra cosa. Dios dice, las convocaciones de la iglesia, sí, pero no en yugo desigual, sí, pero hay que orar para tomar decisiones. No, yo voy a tomar las decisiones que a mí me parecen. Y Dios me va a bendecir, Dios es misericordioso. No. Esa no es la iglesia que Dios viene, por la cual Dios viene. Dios viene por una iglesia arrepentida, por jovencitas arrepentidas, jóvenes que están luchando por ese corazón.
Hoy es un día que todos nos podemos arrepentir de esa vida barata y miserable, siendo guiado por nuestros propios instintos, esa vida rebelde, esa vida que se parece al mundo y es aún peor que el mundo, esa vida que no hace la diferencia, que no se parece a Cristo, que no es guiada por Cristo. Hoy es un día que todos podemos arrepentirnos, porque mayor que Jonás es el que yo he tratado de presentarles con todo mi corazón y mis fuerzas. Y vamos a continuar, porque este libro está lleno de tesoros. Pongámonos en pie. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios de Israel, Dios de los mares, Dios de las tempestades, Dios de los peces, Dios de los marineros, Dios de esa Nínive que se arrepintió, y Dios de Jonás también. Venimos delante de ti hoy. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día del Señor, el día de la resurrección de alguien superior a Jonás. Wow, qué privilegio tenemos de leer estas historias. Nínive no tuvo el privilegio, nosotros sí. Nínive no tuvo el privilegio de recibir a Jesús, de conocer a Jesús. Nosotros sí tenemos ese privilegio terrible, inmenso. Señor, danos arrepentimiento. Mira aquellos hombres, aquellas mujeres que se les convoca y no vienen. Mira todos aquellos que andan en yugo desigual. Mira, Señor, y creen que son obedientes. Mira, Señor, háblales, Padre. Mira todos aquellos que tomamos decisiones, Señor, sin orar. Todos aquellos que vivimos una vida no conforme a la palabra, sino conforme a nuestro pensamiento. Perdona, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que obedecemos a medias, perdona, Señor. Hay un cordero que fue obediente y que nosotros queremos cantarle a él. Gloria a ti, Señor.